Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias igualmente por venir, darse un momento para escuchar el Evangelio. Hay una gran diferencia que existe cuando uno sabe acerca de un concepto, lo conoce, lo entiende, lo ha escuchado, le tinca, pero hay una gran diferencia cuando uno entiende un concepto meramente de manera intelectual o mental, quizá lejana, pero es muy distinto cuando uno toma este concepto y lo vive directamente. Un ejemplo muy claro de esto es cuando una persona entiende acerca de un sabor, esto es dulce. Yo sé bien que existe algo llamado dulzor, conozco bien acerca de las cosas que son dulces, pero nunca he probado el azúcar, la miel, las cosas que son realmente dulces, podríamos categorizarlas. ¿Cómo sería si una persona supiera, si los niños, por ejemplo, saben que existe una palabra que se define como dulce o amargo, pero nunca han probado ni el azúcar ni la sal? Si pudieran existir niños así, si pudieran existir personas así, ¿cómo sería si luego lo probaran? ¿Tendrían mayor cercanía para decir las cosas que les gustan o no? ¿Tendrían mayor conocimiento entonces para realmente apreciar lo que es dulce o salado? Usted, estimado, le agradezco que pueda escuchar este mensaje. Nosotros predicamos el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo, que Él siendo Dios todopoderoso, Él gobierna todo por la palabra de su poder, vino al mundo y tomando forma de siervo, Él se hizo de tal forma que podía sufrir, podía morir, podía ir a una cruz y de manera totalmente voluntaria. Nadie lo obligó, nadie lo engañó para llegar a esta cruz. Él sufrió una muerte en una cruz y en aquella Él estaba cargando con nuestros pecados. Él murió, fue sepultado. 3 días estuvo en el sepulcro y al tercero Él resucitó. Si este mensaje no es glorioso para ti, no llena de gozo, entonces es un mensaje lejano para ti. Y hay mucha diferencia entre que el mensaje sea lejano y que sea cercano. No sé si alguna vez has leído una Biblia, no sé si alguna vez has leído la palabra de Dios, pero te invito a que la leas y que veas, por ejemplo, en los Salmos o en los profetas o en los Evangelios, que hay un tema que se repite muchas veces cuando se habla de Dios y es que Dios es alguien que llena de tanto gozo, de tanto un llenar en el alma para los que lo conocen, que es inigualable, que es maravilloso, ¿cómo podríamos ponerle? Infinito, claro, calza perfectamente, ya que Él es infinito y que llena nuestra infinitamente vacía alma, pero es mucho más que eso. Precioso, pero por supuesto, precioso es, ya que es el único en su clase, totalmente reemplazable, infinitamente maravilloso, llenador, gozoso, perfecto. Los salmos, cuando describen a Dios, al parecer es impresionante, que lo muestran como alguien tremendamente atractivo, como alguien tremendamente perfecto, único, integral. Y es curioso porque cuando uno piensa en Dios, yo no he escuchado mucho de cercanos, al menos, o lejanos, personas, que cuando hablan de Dios lo describen así. Dios es como una parte de las vidas de las personas. Pero si no es todo, si no es precioso, si no es alguien que si tú lo perdieras, lo perderías todo, entonces quizá nunca has conocido a Dios. Si tú perdieras hoy todo lo que tienes en tu cuenta bancaria, ¿no te llenarías de pavor? ¿Qué sería peor eso, perder eso o perder a Dios?
Ese es el problema. Si tú perdieras hoy todos tus bienes, tus cercanos, en comparación a perder a Dios, ¿cuál sería peor? Ese es el problema, que cuando perdemos estas cosas que son tangibles, que son cercanas para nosotros, decimos, bueno, eso me puedo relacionar más. Pero Dios es tan valioso, tan perfecto, tan único. ¿Alguna vez lo has visto así? Debes saber que el Evangelio es lo siguiente, que ya que Jesús murió por nuestros pecados, por el hecho de que creemos en su nombre, Él tiene potestad de hacernos hijos de Dios. Y cuando somos hechos hijos de Dios, podemos tener el mayor honor que existe en el universo, que es poder glorificarlo, poder amarlo, poder servirlo, poder verle tal cual es, no como un juez que tiene una sentencia contra nosotros, sino como un Dios bueno, un Dios santo, un padre cercano, no como los padres malos del mundo, sino como un padre cercano, tremendamente bueno, tremendamente atractivo, perfecto, lo más maravilloso que puedas imaginar. Dios es 100.000 veces mayor, más que esto, y si no lo ves así, es que estás muerto en tus delitos y pecados. Y quiero explicarte esto. Y hoy lo único que quiero hacer es abrir la puerta hacia lo que pasó en la cruz, abrir una ventana hacia lo que pasó en la cruz, simplemente que lo leamos, que veamos todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Dios por nosotros y que cuando termine esto me digas, ¿acaso no es un Dios incomparable? Si tienes la capacidad de decir que no es para tanto, que no es atrayente, entonces te lo advierto, estás en tus delitos y pecados. Estás muerto en tus delitos y pecados. Él es tan valioso, que vale la pena perder todo el mundo, perder todos los pecados, alejarte de todos los pecados que puedan traer satisfacción en el alma, con tal de no perderlo a él. Dice así la palabra en uno de los textos más claros acerca del Evangelio, acerca de la muerte en la cruz, acerca de la cruz de Cristo que existe en toda la Escritura. Isaías 52, versículo 13. Si quieren pueden leer ahí mismo. Isaías 52, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
Vivirá por varios largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta sección de la palabra de Dios, escrita muchísimos años antes de la venida del Señor Jesús, explica una realidad tremenda acerca de lo que fue la crucifixión. Si en esto no le encuentras valor, si no encuentras un valor mínimo, no le encuentras algo, permíteme ayudarte y veamos cuán valioso es Él. La sección es muy fácil de dividir. En hebreo es un poema de 5 estrofas, solo 5. Se divide cada 3 versículos es una estrofa. Es un canto acerca de un siervo que sufre. Es un canto acerca de un siervo en el cual no creen. Es un canto acerca de un siervo que toma lo nuestro y nos da lo suyo. Es un canto acerca de un siervo impecable. Y es un canto acerca de un siervo victorioso. Veamos tranquila y rápidamente cada versículo. Primero el 52, del 13 al 15. La división de capítulos fue un poco desafortunada, pero ya que los traductores quisieron cambiar un poco el tema, pero en hebreo es básicamente lo mismo, y quizá no debió haber habido una división del capítulo. Los primeros 3 versículos hablan de acerca de un siervo en el cual está toda la confianza de Dios, su Hijo amado, en el cual haya complacencia, uno que va a triunfar, uno que va a ser prosperado, engrandecido y exaltado. Estas palabras de engrandecido y exaltado, las únicas veces que se usan en Isaías, que me parece que son 3, una en el capítulo 6, otra en el capítulo 41 por ahí, y en este capítulo, y creo que hay uno más por el 60, solamente se utilizan para Dios. Este siervo se nos presenta como un siervo que es Dios, no puede ser ningún otro. Todos los verbos y los adjetivos que se utilizan para describirlo solamente se utilizan para describir a la divinidad. El que, por ejemplo, en el capítulo 6 está sentado alto y sublime. Y a este siervo, sorpresa, en la primera estrofa del verso, nos dice cuánto se asombran de ellos, cuánto se asombran ellos de él, porque al parecer su triunfo, su gloria, su grandeza es a costa de sufrimiento. Es un siervo que tiene que sufrir, no que puede que sufra, sino que tiene que sufrir, desfigurado de los hombres. Su hermosura, más que de los hijos de los hombres, así él asombra a las naciones. Los reyes tienen que declarar, todos los hombres más y mujeres más poderosos de la tierra, los que tienen todo, los que delante de los cuales se tienen que doblar toda rodilla, cierran la boca. Todo poder que puedas creer que puedas alcanzar en esta tierra, el poder del dinero, el poder de las relaciones, el poder del trabajo, no se comparan. Se cierra la boca delante de este siervo que es desfigurado, este siervo que es alto y sublime, este siervo porque él es capaz todo, de dar todo, y aún así nunca dejar de ser alto y sublime. En nuestro caso, nosotros queremos guardar toda esta altura y solemnidad y sabiduría para nosotros mismos. No somos capaces de darla por otros, quizá por tus seres queridos, pero muchas veces lo hacemos con el miedo, el resquemor, la dificultad de no saber si que lo estamos haciendo de manera altruista. Pero acá tenemos uno que se entrega a sí mismo por otros, que su semblante es desfigurado y él aún así se entrega. Los reyes cierran ante él la boca. Este versículo es tremendamente simbólico, ya que Isaías, que es el autor de este libro que está leyendo y que está viendo a este siervo,
A él cuando inició su ministerio en el capítulo 6, él pidió que quería ser el predicador, que él quería entregarle el mensaje de Dios al pueblo, y Dios le dijo que el pueblo no lo iba a escuchar, que ellos no escucharían, que escucharían pero no oirían, que verían pero no entenderían. Isaías entonces dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me escucharán? ¿Mi mensaje tiene significado? Y es espectacular porque Dios les dice que escucharán y no entenderán, verán y no van a entender nada, pero acá en ese sentido, en una especie de maldición que se le entrega al profeta en contra del pueblo porque el pueblo estaba pecando y que no obedecían a Dios y que el mensaje del profeta sería para advertencia de juicio, a pesar de que no escucharían, con la posibilidad de que no escucharían, Dios le dice que va a llegar un punto en que aún los que no escucharon, escucharán, que los que no creyeron, creerán, que tú, que quizá nunca habías escuchado de Dios, podrás tener la oportunidad de creer, de escuchar, de saber, no porque de una nación distinta se te invitó a ser parte de esta nación, sino porque el que está más lejos de todas las naciones del mundo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores de la patria celestial, viene a la tierra. Así de cerrada tiene que quedar la boca de los reyes, porque lo que no se podría encontrar en ningún reino ni nación entra a esta realidad. La primera estrofa habla acerca de uno que es victorioso, a pesar de su sufrimiento, al punto de que los que creen ser victoriosos tienen que cerrar la boca delante de él, porque él es precioso. Estrofa 2. ¿Y quién puede creer en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En esto se hace una advertencia. ¿Y quién podrá creer si miles lo han rechazado y miles han dejado el mensaje de Dios a un lado? ¿Acaso pueden verle? Y Dios promete, le verán, mas sin atractivo, para que le deseen. El siervo no será atractivo a ojos humanos, pero su cruz, la cruz de Cristo, la cruz del siervo sufriente que entrega su vida en favor del pecador, a ojos del mundo no tiene valor. A ojos del mundo no va a tener valor. El mundo aprecia la fuerza bruta, el enojo, la dureza, la capacidad, la sagacidad, los títulos, la fuerza, el carisma. Pero acá tenemos a uno que, si bien en él no hay parecer ni hermosura, le podrán ver. Este siervo sufriente, Cristo el Señor, entregó su vida, se entregó a sí mismo en la cruz y estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero resucitó glorioso. Y ahora ya que Él está a la diestra de Dios, Él puede permitir que se te entregue este mensaje y puede obrar en ti por medio del Espíritu Santo para que creas, para que le veas. Si estás sintiendo, si ves, si te parece que Él es alguien precioso e infinito, no es por tu capacidad, ni por tu inteligencia, ni por tus capacidades prácticas o manuales o intelectuales, al final es porque Él es Dios bendito y Él permite que se crea el mensaje. Esto es muy conmovedor porque todos los que lo están viendo eh, no eran personas cercanas a Él, sino personas que son hechas cercanas, que somos hechos cercanos, despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, un varón que fue hecho para el sufrimiento, fue menospreciado y no lo estimamos. Y Él aún así se entrega por nosotros. Si tú hicieras algo por lo cual yo te dijera que nadie te va a estimar, ¿lo harías? Si en tu trabajo, en tu casa, en lo que haces, ¿no esperas al menos un agradecimiento? Ah, pero acá tenemos uno que independiente el, el resultado que le demos nosotros, independiente si le menospreciamos, independiente de la estima, Él se entrega aún así. Él es totalmente libre y Él en esa libertad la usa para entregarse, aún así por nosotros. La segunda estrofa es que es un siervo que lleva a cabo la voluntad de Jehová y la voluntad de Dios es darnos el acceso libre a aquella salvación que le entrega a nuestro Señor, que aún en nuestra desfachatez, que pisoteamos su cruz en el sentido de que creemos que es simplemente un mensaje interesante, bueno, atractivo, precioso, digno de hablarse, no tenemos idea de lo que estamos hablando. Es el mensaje más infinito de la creación.
Es el mensaje que los ángeles añoran, es el mensaje que los profetas añoraban escuchar, añoraban ver un segundo de aquella realidad. Y nosotros le decimos un mensaje interesante. La tercera estrofa es acerca de cómo el siervo toma lo que no es suyo y da lo que sí es suyo. Noten que en la tercera estrofa, versículo 4 al 6, se repite una y otra vez la palabra nuestra o nuestro. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, el herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, nuestro castigo por su llaga. Nosotros, lo notan una y otra vez, habla acerca de lo que es nuestro. Lo que es nuestro es todo malo. Castigo, muerte, dolor, sufrimiento, azote, rebeliones, pecados, y él aún así, cuando todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Dios el Padre elige cargar en él el pecado de todos nosotros. Quiero que noten que esto en alguna forma no corresponde. No correspondería que él reciba todo lo malo que existe en la creación, que lo creamos nosotros, el pecado, el sufrimiento, el castigo Él lo lleva sobre su cuerpo. ¿Y nosotros qué recibimos? Su paz. El castigo nuestro, y Él nos entrega su paz, la paz que es de Él. En ese sentido, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, por su llaga. Por su llaga nosotros fuimos curados. Él recibió una herida, recibió un castigo que incluso se verá en la eternidad. Las marcas de la cruz están implantadas en su cuerpo y los tendrá por toda la eternidad, pero no como signos de debilidad, sino como signos de cómo Él toma todo lo que no es suyo y lo toma como suyo, y a nosotros nos permite tener todo lo que es de Él. El mayor intercambio que puede existir en la creación. Dios por nosotros, príncipe de paz, toma todo lo que es nuestro y se lo lleva, y nosotros nos sorprendemos porque decimos, ¿solo eso era nuestro? ¿Solo eso nosotros podíamos producir? Dolores, angustias, sufrimiento, enfermedades, muerte. Todo lo máximo que el hombre pueda hacer redunda en aquello. Y todo aquello que el siervo bendito, el siervo de Jehová, el siervo que fue menospreciado, el siervo que que es dejado a un lado, por decir algo así en el ejemplo, Él nos entrega todo lo bueno. Tan bendito es Él, tan bueno es Él, tan tierno y tan fiel. ¿Puede ser mejor este siervo? ¿Puede ser más maravilloso? En la cuarta estrofa, versículo 7 al 9, vemos que Él es impecable. Qué maravillosa palabra, impecable. La usamos para la limpieza. La ventana queda bien, limpia, sin suciedad, y le decimos, ah, impecable. No están así en este caso. En este caso, Él es perfecto, pero sin ningún detalle de error, ningún detalle de maldad. Antes se nos habló de todo lo que era nuestro y ahora veremos todo lo que es suyo. Él no abrió la boca, angustiado y afligido. Como un cordero se le lleva al matadero sin abrir la boca. Cuando Él estaba en la cruz, le enjuiciaron, le pusieron en juicios y pudiendo decir cualquier cosa, en muchas ocasiones no dijo nada. Respondió, claro, respondió muchas preguntas, pero en términos prácticos nunca respondió algo que lo librara de la cruz. Nunca respondió de tal forma que lo pusieran lejos del sufrimiento. Él no tenía por qué hacer eso. Y ahora alguno dirá, ¿acaso él provocó sobre sí mismo el sufrimiento? ¿Es una persona, podríamos decir, una palabra quizá masoquista? No, no, porque sea como sea, ya había odio en los corazones de todo lo que tenía alrededor, pero sea como sea, su voluntad era que si Él no sufría por nosotros, nosotros tendríamos que sufrir el castigo eterno. Y Él no quiere eso. Él quiere, Él quiere redimirnos por cárcel, por juicio. Él fue quitado.
quién podrá contar su generación? ¿Quién podrá decir que su cuerpo está en la tierra? ¿Quién podrá decir que sus restos están en este mundo? ¿Quién podrá decir que él sigue aquí de manera corporal? Joven fue quitado de esta tierra, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por rebelión de mi pueblo. Por rebelión de mi pueblo, dice Dios, por la rebelión de mi pueblo él fue herido. Porque ellos se rebelaron, él sufre el castigo. Yo a todo esto quiero preguntar, ¿es eso acaso justo? ¿Es eso acaso justo que nosotros arruináramos todo y que él sufra el castigo? A ojos del mundo, muchos podrán decir, no, pero déjanos a nosotros sufrir, deja que el castigo caiga sobre nosotros, no sabes lo que estás pidiendo. Si nosotros sufriéramos el castigo eterno de Dios, no podríamos aguantar. Es imposible y Él lo sabe. Él sabe que o Él sufre el castigo del pecado, o nosotros no tendremos escapatoria. No tenemos escapatoria. Es imposible que podamos sufrir esto. Él toma todo lo que no es de Él y nos da todo lo que es de Él. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Cuando lo iban a eh, poner en una fosa común, ya que murió como un criminal. En esa época los criminales, su cuerpo simplemente lo tiraban en una fosa con todos los otros cuerpos. Sin embargo, un hombre rico ofreció el sepulcro que él ya tenía reservado para su familia y lo ofreció para él. Y entre los ricos fue sepultado, esto igual involucra profecía, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En esto vemos lo impecable que es él y lo totalmente no merecida que era esa muerte. Él no se la buscó, él no la ganó, sino que la tomó. Y nos preguntamos, ¿y por qué hizo eso? ¿Qué vio en nosotros? ¿Qué vio en esta creación? ¿Qué vio que era tan necesario para sufrir? Veamos la última estrofa. Hemos visto que Él es un siervo victorioso a través del sufrimiento. Hemos visto que Él es un siervo despreciado. Hemos visto que Él es un siervo que toma lo que es nuestro y nos da lo que es suyo. Hemos visto que es un siervo impecable, pero queda una última estrofa. Nos preguntamos, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué vio? ¿Qué estaba pasando? Si esto no te revuelve el corazón, no te dan ganas de alabarlo, estás muerto en tus delitos y pecados. No, no creo que haya un pecado más terrible que poder estar delante de Dios un día en el juicio eterno y que Él te, te pregunte, ¿cómo pudiste escuchar el Evangelio sin siquiera considerar hablar con Dios y pedirle en busca de perdón y querer arrepentirte? ¿Te imaginas lo que va a ser eso? ¿Te imaginas lo que es tener a Jesús, al Cristo, porque todo juicio se le ha dado al Hijo para que lo ejerza? En ese sentido, ¿cómo va a ser pedirle que Él nos pida esa explicación? La última estrofa. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. La palabra es Jehová se deleitó en quebrantarlo. Le tuvo que sujetar a padecimiento por lo que él estaba ejerciendo, lo que Dios, el Padre, estaba haciendo en el Hijo, era totalmente necesario. Era totalmente necesario, porque si no lo hacía, ¿qué destino habría para nosotros? ¿Qué destino habría para su creación? Y luego se nos da un final. Cuando Él entregue su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Sorpresa, sorpresa. Hasta acá estaba muy claro que el siervo tenía que morir, que tenía que sufrir, pero sorpresa, acá, aún después de la muerte, Él vive. Él vive. Él vive. Está vivo. Miren esto. Qué maravilloso, la última estrofa nos llena de alegría y nos llena de gozo. Miren lo que le pasó al siervo. Está vivo, está vivo. Con todo lo que sufrió, está vivo, está vivo. Vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá personas escuchando mensajes y no creyéndolo. Verá personas creyéndolo y equivocándose todos los días. Ver a personas cantando mal, alabando mal, sacando contexto su palabra, no ayudando a otro y está satisfecho. Nosotros todos somos todo menos perfectos. Y Él aún así nos ve y está satisfecho.
está satisfecho de que se entregó por nosotros. Se entregó por ti, estimado. ¿Quieres que esté satisfecho de ti? Cree en la cruz. Cree en la cruz y sé salvo. Tu vida no necesita ser perfecta, pero necesita ser redimida. Necesitas una vida nueva. ¿No crees que es lo más maravilloso que Dios pueda decir que está satisfecho de ti solo por creer su evangelio? Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Por tanto, y esto va a ocurrir en la eternidad, le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado él por los transgresores. Aún después de la muerte, Dios le corona con la vida. Aún después de la entrega, él recibe la vida y la capacidad de dar vida a otros, de repartir entre nosotros y aun cuando nosotros no somos nadie, llamarnos los grandes. Los grandes de este mundo se llenan de pomposidad y creencia, se alejan de los que no tienen y hacen grandes fiestas y alcurnias y se procuran de no acercarse a los que no tienen, colegios fuertemente protegidos con rejas de seguridad y casas en barrios hermosos, pero Dios dice, y los que creen en el Evangelio, aún no siendo nada, yo les daré parte con mi hijo. No hay nada más maravilloso saber que el que se entregó a sí mismo por mí, aun cuando yo no he hecho nada, nada digno de gloria, Él está satisfecho. Estimado, cree en la cruz de Cristo, cree en que Él murió y resucitó por ti. Y esto también será para ti, que estés satisfecho de ti, porque has creído el Evangelio. ¿No tienes miedo de que te juzgue? ¿No tienes miedo del juicio que viene? ¿No te gustaría que este juicio ya estuviera terminado y fuera inocente? Cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio bendito del Señor Jesús y serás salvo. El Señor bendiga esta maravillosa palabra, este maravilloso Salvador, y seas salvo. Bien, muchas gracias a nuestro hermano Cristian con este mensaje del Evangelio que está profetizado desde mucho antes que el Señor estuviera con nosotros. Habitualmente tomamos pasajes del Nuevo Testamento porque obviamente son mucho más contemporáneos del Señor, pero hemos tenido un precioso relato de algo que ocurrió muchísimo antes y fue profetizado y perfectamente cumplido. Muy bien, vamos a ir a la segunda parte de esta reunión. Quiero que revisemos algunos puntos. Ustedes saben, acostumbro darle un nombre. En esta ocasión, el nombre que quiero darle al mensaje que vamos a revisar hoy en la palabra es dando pasos en falso. Dando pasos en falso. Es como caminar, avanzar, pero no en el sentido correcto o no en el momento correcto. ¿De dónde surge esto? Esta mañana me vino a la mente un pensamiento. Cuando mi hermano Marco leía en estos capítulos 2, él preguntó a la asistencia que había, era mucha, habíamos muchas personas, creo que habíamos 100 o más. Eh, Preguntó si acaso hay personas aquí que no son salvos. Obviamente nadie contestó, nadie dijo nada. Probablemente habríamos contestado lo mismo si hubiese preguntado quién es salvo. Tal vez ahí habríamos levantado la mano, muchos. Pero preguntó, ¿acaso hay personas acá que no son salvos? Tal vez algunos asistían por primera vez hoy día en la mañana. No lo sé. Tal vez hoy día, ahora, en esta reunión, tú has sido invitado y asistes por primera vez. O está el otro caso de las personas que hemos visto en nuestro local asistir por años, años de años asistiendo a nuestro local. Y no le vemos levantar la mano diciendo yo.
yo soy salvo. No le vemos. Entonces nos apena porque no sabemos bien cuáles son los pasos que están dando. ¿No será que van al local? ¿No será que se conectan a una reunión como esta y dan pasos creyendo que van en la dirección del camino angosto? Pero la verdad es que no han salido aún, no han dado el paso principal de entrar por la puerta que es Cristo y ir caminando, salir del camino ancho y espacioso. ¿Usted es uno de esos? ¿Es uno de esos que tal vez se conecta los domingos en la tarde o que va el domingo en la mañana? Vemos personas incluso que hasta van como vestidos de creyente, ¿ya? No sé, los varones con corbata, las damas tal vez con velo, vestidos exteriormente de creyente, pero ¿realmente has creído en Cristo Jesús? ¿O solamente estás cómodo, estás cómoda asistiendo, escuchando un mensaje que te parece bueno, enriquecedor, un mensaje que llega a lo más profundo? Sin embargo, a la salida, tu vida sigue siendo la misma de siempre. Bueno, debo confesar que yo fui uno de esos por muchos años. Gracias a Dios, ya casi 40 años que ocurrió eso. Pero íbamos. Y, y encontraba espectacular el mensaje, profundo, clarito, pero no era mi mensaje, no era mi mensaje. Faltaba algo. Quiero que leamos de nuevo Hechos capítulo 2 para meditar respecto a este tema. Les voy a compartir acá la pantalla y vamos a... Ahí está. ¿Está? Vamos a compartir la pantalla entonces y vamos a leer Hechos capítulo 2. Por aquí lo tengo, perfecto. Dice el 2:36. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, está hablando Pedro, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un primer discurso, una primera predicación de Pedro, notable, lleno del Espíritu Santo. Digamos que no era Pedro el que hablaba, era más bien Dios mismo, utilizando a Pedro, un Pedro que había sido renovado y restaurado por el Señor antes que el Señor fuera ascendido al cielo. Un Pedro que estaba totalmente compenetrado en que su misión era una misión gigantesca, pescador de hombres. Así que veamos qué es lo que pasa, con este pasaje tan importante. Fíjense que aquí vemos, podemos meditar respecto a que la Biblia nos habla de Jesús
el Cristo. Toda la Biblia, toda, entera, completa, si la revisamos con detalle, toda la Biblia, toda la Escritura nos habla de Jesús, el Cristo, toda, completa. Mensajes proféticos, figuras, eh, mensajes en los que el pueblo de Israel, en antaño, antes que el Señor hiciese su aparición, ellos no se daban cuenta que estaban de alguna manera eh, siguiendo, siguiendo la línea que Dios había trazado de un Mesías que venía, un Mesías todopoderoso, un Mesías espiritual, espiritual. Y el ser humano buscaba siempre lo material, y así somos, pero este era un Mesías espiritual. Precisamente esto es lo que Pedro está destacando y diciendo en su primer gran discurso. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Fíjense que le menciona al pueblo judío el gran error que cometieron de no identificar al Mesías que esperaban. El pueblo judío sigue hoy esperando un Mesías, sigue hoy esperando un Mesías, y ese Mesías que vino y que Pedro lo demuestra que vino y que la Escritura nos demuestra que vino, ese fue crucificado, fue rechazado por el pueblo judío, fue rechazado. No lo reconocieron como su Mesías. Y es más, prefirieron a otros sediciosos, a otros que tal vez pintaban para libertarios de los romanos, tal vez. Imagínense que Barrabás hubiera llevado una tropa gigante de gente que hubieran logrado mover a los romanos de ahí. ¿Se imaginan? Muy difícil, casi imposible. ¿Se imaginan hubiera sido así y alguien lo hubiera señalado y hubiera dicho, no será Barrabás el Mesías? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, y los judíos también la tenían y la tienen, es a pensar en la liberación material, liberarme de los problemas y las opresiones que yo tengo en esta vida, aquí en este mundo, en este cuerpo, en este país. Pero Pedro menciona y dice, este a quien vosotros crucificasteis, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Es simplemente excepcional. ¿Qué significa Señor y qué significa Cristo? Señor, Señor, dueño de todo. Dios ha hecho que Jesús es el dueño de todo. Dios le levantó de los muertos. Dios lo llevó al cielo. Dios lo sentó a su diestra. Y Dios ha dado a él toda potestad y le ha dado a él todo juicio, porque él siempre lo tuvo. Él siempre lo tuvo. Pero Dios no, nos lo dijo, lo sabemos. Dueño de todo. Y como Cristo es aquel señalado por Dios, no se olvide, en 3 oportunidades, Dios mismo, una voz del cielo, señaló al Señor Jesús como su Hijo bien amado, que lo oyéramos, que Él era el señalado, Él era en quien tiene toda complacencia, Él es el ungido, Él es a quien Dios ha señalado. Y los judíos escuchaban este discurso. ¿Y qué les pasa? Se complican enormemente. Fíjense que los que estaban ahí, judíos que quisieron escuchar a Pedro, porque muchos, la gran mayoría de los judíos no quería escuchar nada de un apóstol, de uno que había sido discípulo del Señor, pero muchos tenían una sospecha respecto a Jesús, entonces estaban ahí escuchando a Pedro y Pedro les habla estas palabras y los que estaban ahí se complicaron completo. ¿Sabe qué? Se dieron cuenta
se dieron cuenta de lo que habían hecho y se dieron cuenta cómo dejaron pasar al Mesías, cómo lo maltrataron y lo humillaron y lo rechazaron. ¿Acaso estás rechazando al Mesías tú también hoy? Muchos lo hicimos y dejamos pasar al Mesías por mucho tiempo en nuestra vida y pasaba una y otra vez y lo dejábamos pasar porque nos acomoda más esta vida, porque nos gusta más esta vida, porque es más agradable esta vida. Bueno, esos judíos se incomodaron tremendamente, entendieron el error en el que habían caído. Lo bueno es que reaccionan bien. Eso es lo positivo. Y eso es lo positivo cuando el Señor pone en tu corazón y en el mío en que podamos reaccionar bien. Oye, hemos estado dejando pasar al Señor una y otra vez, domingo tras domingo, martes tras martes, si es que escuchas las reuniones, y lo hemos estado dejando pasar, y Él es el Mesías, Él es el que puede salvarme, el que puede limpiarme, y yo lo dejo pasar porque es más agradable lo que tengo hoy aquí en este mundo. Dice acá que se compungieron. Eso significa que entendieron la verdadera identidad de Jesús y pidieron consejo. Oiga, ¿qué podemos hacer? Ya la hicimos, ya la hicimos, o sea, ya no hay vuelta, ya lo rechazamos, lo mandamos a la cruz, ya no hay vuelta, se acabó, estamos condenados para siempre. Y Pedro amorosamente les da la receta. Le dice, sabe que no está todo perdido, no, para nada. Sabe que Él es capaz de perdonar, incluso perdonar el hecho de que algunos de ustedes tal vez participó directamente. Pero sabe que todos nosotros, mientras no creíamos en Cristo Jesús, es como haber estado ahí diciéndole, crucifícale porque ese no es el Mesías, ese no es el Mesías, ese no me puede ayudar a mí. No, no. Cuesta ponerse en esa posición. Cuesta ponerse. Si yo le pregunto a usted si hubiera estado ahí, ¿habría dicho crucifícale? ¿O habría dicho, no, él es el Mesías, no lo crucifique? Piénselo usted, piénselo usted. ¿Qué haces hoy cuando te presentamos a Cristo Jesús como el Salvador, como el que puede perdonar tu pecado? El que vino a eso, vino a cargar tu pecado y mi pecado en la cruz. ¿Qué haces hoy? Dices que bueno, dices que bien, qué interesante, qué bueno el mensaje. Sin embargo, le dejas pasar. Es muy fuerte que te diga que le estás dejando pasar en tu vida. No quieres tener nada que ver con él, como le recomendaron a Poncio Pilato. No tengas nada que ver con él. Pero le da la receta. Esta es la receta, la que hemos escuchado muchas veces, que nos parece buena, nos parece muy buena. Arrepentíos y bautícese. Crea en Cristo Jesús. Crea en Él. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Y Dios ha prometido que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a venir a morar en nosotros porque hemos aceptado la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús. Arrepiéntete, busca a Dios, dile que has pecado, pero que la obra de Cristo en la cruz puede salvarte y Dios vendrá a morar en ti, como lo hizo un día con muchos de nosotros. No hay mérito, no hay una lista de buenas obras, no existe. Eso es basura frente a Dios, es basura. Mis buenas obras no valen. Arrepentirse, reconocer en Jesús al Cristo, al que perdona pecados, pasamos a ser templos del Espíritu Santo. Qué interesantísimo, qué potente el mensaje del Evangelio, es muy potente. Me salto unos versículos en honor al tiempo. 41, así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Los que recibieron su palabra. Recibir la palabra no es solo escucharla, porque todos la hemos escuchado. Yo la escuché 2, 3, 4 años sin creerla. Recibir la palabra es escucharla y creerla, hacerla propia. Es para mí, Cristo Jesús murió en la cruz para salvar al mundo de los pecados. Sí, pero otra cosa es que yo diga, Cristo Jesús murió en la cruz para salvarme a mí, a mí. Y sabe que si yo hago eso, la palabra dice, la misma escritura dice que yo soy salvo. Y aquí continúa. O sea, si pudiéramos decir que hay unos pasos, pasos que dar. Dijimos que al principio que esto se llamaba dar pasos en falso. Bueno, aquí estamos mostrando los pasos no en falso. Recibir la palabra, escucharla, creerla, hacerla propia, reconocer a Jesús cuál es el Cristo. Somos salvos. Y siendo salvos, ¿qué continúa? ¿Qué dice ahí? Ser bautizado, bautizado. A ti que vas los domingos en la mañana, a ti que te juntas en esta reunión, que vas a veces los martes en la noche, que tal vez vas a reunión de jóvenes, que te parece bien la palabra, incluso hasta estás pensando que tal vez tú sí has creído, tal vez sí has creído en Cristo Jesús y tal vez sí has notado un cambio en tu vida porque es Dios el que hace el cambio, no eres tú ni yo los que hacemos el cambio. Tal vez, bueno, ¿cuándo te vas a bautizar? Es el siguiente paso a dar. Es la identificación con Cristo, identificación pública. ¿Te da vergüenza? ¿No crees que sea necesario? ¿No para qué? No es para tanto, dirás tú. Un familiar me dijo que era un fanatismo. Fanatismo. El Señor enseña eso. Es que, mire, decir que soy de Cristo, decir que he creído en Él, que Él perdonó mi pecado, que Él murió por mí en la cruz, y no querer dar el siguiente paso, reconocer públicamente, identificarme con Cristo en el bautismo, no sé, es como, no sé, tienes tu amada, tienes tu amado, le juras amor de por vida y que estén juntos, pero a la hora de, por ejemplo, contraer matrimonio, establecer un compromiso formal, no, bueno, eso no es o no es. El Señor nos pide que nos identifiquemos con Él. ¿Saben lo que Él ha hecho? Pagó por mi pecado. Yo no tenía cómo pagar y pagó por mi pecado. Y eso es para siempre. O sea, no tengo una razón importante para identificarme con Él. Por supuesto que sí. No tengo una razón importante como para trabajar para Él. Por supuesto que sí. No tengo una razón para que mi vida sea otra y mi testimonio sirva para que otros también vean a Cristo en mí. Por supuesto que sí. ¿Y por qué no lo hago? ¿No será que en realidad no me he identificado todavía con Cristo? ¿No será que estoy dejando pasar y estoy haciendo las cosas al revés? Sí, sí, mire, creo en Dios, pero tengo tantas cosas que hacer, tengo responsabilidades, usted no sabe. Mire, llegar a bautizarme sería como perderme muchas cosas perderme muchas cosas que tanto amo. Así es, eso es lo que nos pide el Señor. Cuando nos decía que aquel que tiene más estima hasta su familia o sus cosas más que a mí, el que ama más esas cosas que a mí, no es digno. Pero por supuesto, si estamos hablando de tu eternidad, de mi eternidad, no significa que yo voy a dejar completamente botadas mis cosas
y ya voy a desligarme de mis responsabilidades. No, significa que el Señor pasa a tener mi primera prioridad, número uno. Número uno, prioridades. Número uno, el Señor. Número dos, por supuesto, las cosas que las personas, el trabajo, la familia. Número dos, número tres, número cuatro, ahí iremos poniéndole prioridades, porque por supuesto debemos ser responsables frente a las cosas de la vida, a las cosas que el Señor ha permitido. Pero el Señor tiene la primera prioridad. Dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a tocar solamente un par de puntos. Si damos bien los pasos, entonces yo creo, me bautizo, es una vida con los hermanos, en la familia. Y sigo aprendiendo de la doctrina. Vengo a las reuniones, vengo los domingos, aprendo, leo la escritura, le consulto a una persona que sabe un poquito más que yo, que es lo que dice el Señor. Tengo comunión con los demás. Tomamos cafecito, nos saludamos, pregunto cómo están. Es una linda familia. Tú lo has vivido. Yo creo que los domingos en la mañana tú has vivido eso. Bueno, muchas personas lo vivimos más tiempo, no solo el domingo en la mañana, pero el domingo en la mañana es como un poquito especial. La pregunta que te hago es, ¿tú eres parte de esa familia en la que participas? Y que no te hacemos a un lado en general, pero ¿eres parte realmente de la familia? ¿Quiénes son parte de la familia? ¿Quiénes son parte de la familia del Señor? Dice Juan 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron de nuevo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si le has recibido, le escuchaste, le creíste en su nombre, hiciste tuyo la cruz de Cristo para ti, entonces Dios te nombra hija, hijo de Dios. A ver, o sea que no soy hermano o hermana por venir los domingos y compartir. No. Pero si, pero si le digo hermano, si nos tratamos hermanos, somos hermanos, y lo siento como hermano, bueno, debes procurar ser hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, eres hermano, eres hermana. Si tú no eres hijo de Dios, eres una visita. Pero no es importante tanto la familia de Dios como llegar a tener a Cristo en tu vida. Por supuesto que vas a ser llamado hija, hijo. Jesús murió por ti para que creyendo en Él, Dios te hace hija e hijo. Te inscribe en el libro de la vida, tienes vida. Así que cuidado con perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Bueno, ahí nosotros te pedimos que no participes si tú no has confesado ser de Cristo. Pero de pronto podrías estar viviendo en una familia que no es la tuya. Y no queremos que te alejes, no queremos que te sientas ofendido, queremos que reacciones, porque nos encantaría que sí fuera familia, nos encantaría. Y el Señor te llama una vez más. Hoy día te he hablado a ti, en particular a ti, que participas en estas reuniones, que participas en estos Zoom, en estas reuniones virtuales, que vas los domingos a la iglesia o que vas otros días. Te recuerdo, Dios te ama, los hermanos te amamos, pero debes dar el paso. No te quedes ahí en que es un lugar tal vez agradable con un buen mensaje.
¿qué debo hacer entonces? Dirás tú, me tengo que empezar a portar bien. Sí, ojalá siempre todos nos portemos bien, por supuesto, pero antes Dios te ayudará a portarte bien. Dios te ayudará quitando primero la carga de tu pecado, porque si aún cargas tu pecado, no hay forma que te portes bien, no hay forma que llegues a esa conducta, no es la idea. El Señor busca almas que reciban a su Hijo en su vida. El portarse de una manera u otra viene de manera completamente natural. Si tú tienes a tu padre el diablo, como le dijo a los fariseos, si mientras teníamos a nuestro padre el diablo adentro nos portábamos como él nos decía, pero si ahora tenemos a nuestro padre Dios ahí ocupando ese lugar, entonces él nos dirá cómo conducirnos por la vida, pero por supuesto, pero es lo primero, decidir, creer, identificarse, creer que Dios ha hecho de Jesús Señor y Cristo, dueño de todo, dueño de mí, y Cristo el ungido, el señalado, solo Él es el Cristo. Él puede y Él quiere limpiar tu pecado, quiere quitar esa carga, entrégate a Él, confía en Él, serás salvo y caminarás dando pasos ciertos, no pasos en falso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahí tienes los pasos a seguir. Vamos a orar para terminar esta reunión. Les pido que oremos. Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Nos das doble oportunidad de presentar el Evangelio, de presentar a tu Hijo, el Salvador, el que hizo el trabajo, el que murió en una cruz. Fue por mí, fue por mí. Debiéramos orar cada uno de nosotros. Por mí fue. De ser así, Padre Celestial, tú nos mostrarás los pasos a seguir, identificarme con Él, bautizarme, continuar después reuniéndome con los hermanos. Solo no es bueno. Tú mismo lo has señalado. Unirnos a una iglesia y poder avanzar, poder crecer, madurar. Gracias te damos, Padre Celestial, por este mensaje, esta doble presentación. Bendícenos los corazones de todos y cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.